me back. Gracias por tenerme aquí de nuevo. It's a pleasure to be here with my brothers and sisters today. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, hermanos en Cristo. And thank you to Pastor Raoul for the invitation and for Karina for translating for us today. Gracias por el pastor Raúl por haberme invitado y por que voy a traducir. I'll begin by praying, and then Karina's going to read the Bible passage as we come to God's Word. Voy a comenzar orando y luego voy a leer el pasaje bíblico. Let's pray. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you for your word. Padre, te agradecemos por tu palabra. We thank you that you speak to us through your word by your Holy Spirit. Te agradecemos que hables a nosotros por medio de tu Santo Espíritu. We ask that you'll be speaking to us now, Te pedimos que hables a nuestras vidas, that you might be shaping our thinking and our hearts and our reactions. que seas tú cambiando nuestras acciones y nuestra manera de actuar, That we might know you better de que te podamos conocer mejor and know your Son. y a tu Hijo también. To your praise and glory. Amen. Sea la gloria y la honra. Amén. Por favor, si nos quieren acompañar en la Biblia, Juan 5. Juan capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 18. ¿Listos? Dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llamaba Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de estos, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. How do you think about Jesus? ¿Qué piensas de Jesús? Do you think of him as being compassionate and kind? Cuando piensas en él, ¿es compasivo y amable? Or do you tend to think of him as being powerful and with great authority? ¿O lo consideras poderoso y con gran autoridad? Well, the wonder of what we'll see this afternoon is that he is both. Bueno, lo maravilloso de lo que veremos esta tarde es que él es ambas cosas. He's compassionate and he's powerful. Él es compasivo y es poderoso. And that's really good news. Y esto es una excelente noticia.
Imagine for a moment you need to go to the doctors Imagina por un momento que vas al médico and you have an in-person appointment, y tienes una cita personal. and it's one of those times when you really need some treatment. Y es una de estas ocasiones en la cual tú piensas que necesitas un tratamiento. Imagine you go into the doctor's room and you sit down. Imagínate que vas y entras al consultorio del médico y te sientas And you start to describe your problem. y le comienzas a explicar tu problema. And after a while, they say to you, Pero después de un rato te dice, I'm so sorry, that sounds really sad. lo siento mucho, eso suena realmente triste. That sounds like a really difficult problem. I really do feel for you. Me parece un problema realmente difícil. De verdad lo siento por ti. And I really hope you manage to get some help. Pero tú esperas necesitar alguna ayuda. And you might say, but aren't you the doctor? Can't you help me? Pero entonces te preguntas, ¿pero no eres tú un doctor? ¿No me puedes ayudar? Well, no, they reply. Unfortunately, the doctor's off today. Lo siento, no puedo ayudarte. Lamentablemente el médico no está hoy. I'm just filling in. Yo solamente lo estoy reemplazando. But I do really feel very sorry for you because it does sound very difficult. Lo siento mucho, de verdad. Esto suena muy, muy difícil. Well, full marks for compassion in that situation. Bueno, él obtiene una buena puntuación en ser compasivo, But it's not much use if they can't actually help you. pero no te sirve de nada su compasión porque él no tiene el poder para ayudarte. Well, imagine instead you go back to the doctors the next day Ahora, imagina que regresas a la consulta al día siguiente, and you go into the doctor's room and you check it really is a doctor this time. pero esta vez te cercioras de que realmente es un doctor. And it is, good start. Bueno, por lo menos es un buen comienzo. And you start describing your difficult problem. Y vuelves a describirle tu problema. But after a while, you're conscious they're not really listening to you. Pero por algún tiempo te das cuenta que no te está poniendo atención. And then they say to you, I can't really be doing with patients. Y te dice, realmente no puedo estar lidiando con pacientes. I'm trying to write a really important research paper. Estoy intentando escribir un artículo de investigación muy importante. Can't you just go and bother someone else? ¿No podrías irte mejor a otro lado y molestar a alguien más? Well, then you would have met somebody with power, but with no compassion for you. Bueno, en esta ocasión has conocido una persona que tiene poder, pero que no tiene nada de compasión. And perhaps sometimes we wonder if Jesus is like one of these people. Y tal vez te has preguntado si Jesús es como una de estas personas. Maybe we wonder, maybe he's compassionate, but can't do very much. Tal vez es compasivo, pero no es capaz de hacer mucho. Or maybe we fear that he's powerful, but he's too busy running the universe to care about us. O tal vez sea poderoso, pero está demasiado ocupado dirigiendo el universo para interesarse por uno de nosotros. Well, wonderfully, this passage we've got here this afternoon shows us Jesus' compassion Bueno, maravillosamente, el pasaje que hoy estamos viendo nos muestra la compasión de Jesús and his life-giving power as one equal with God the Father. y su poder que Él tiene para dar vida igual como Dios el Padre. So let me encourage you, if you've got a Bible there, to turn to John chapter 5 Así as que- we look at this passage together. Así que permítame animarte a que busques el capítulo 5 en tu Biblia. And first we'll see Jesus' compassion and his life-giving power. Y lo primero que veremos es la compasión de Jesús y su poder vivificante. At the beginning of this chapter, we read that Jesus has come down from Galilee to Jerusalem for one of the Jewish feasts. Al comienzo del capítulo 5 leemos que Jesús ha bajado de Galilea a Jerusalén para una de las fiestas judías. And while he's there, he visits a pool in the city. Y mientras estaba allí, visita un estanque de la ciudad. Around the pool were colonnades, kind of columns with a roof where you could sit in the shade. Alrededor del estanque habían columnatas, pórticos o porches, donde ellos solían estar. And in this area, lots of disabled people used to gather together. Y en esta zona solían reunirse muchas personas discapacitadas.
Sometimes the water was stirred, Algunas veces el agua del estanque se agitaba and they believed if they got into the water first, they might be healed. y ellos creían que si se metían en el agua mientras estaba agitada, serían curados. And we meet one of these people here in verse 5. Y aquí vemos a una de estas personas en el versículo 5. One who had been there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned he'd been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? So this man had been unable to walk for 38 years. Este hombre estuvo inhabilitado por 38 años sin poder caminar. And Jesus, knowing of his situation, his plight, asked him if he'd like to get well. Y Jesús, conociendo su situación, le preguntó si le gustaría ser curado. Well, this man assumes Jesus must be talking about getting into the water. Pues el hombre supuso que a lo que Jesús se referiría era que estaba hablando de meterse en la piscina. And so he answers that in verse 7. Pero la respuesta está en el versículo 7. Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. This man had not only been disabled for 38 years, but seems to be on his own. Este hombre no solo llevaba 38 años impedido, sino que también estaba solo. No one's waiting there with him to help him into the pool. Nadie esperaba allí con él para ayudarlo a entrar en el estanque. He is alone. Él estaba solo. And in Jesus' response, we see both his great compassion and his amazing power. Y la respuesta de Jesús, vemos tanto su gran compasión como su asombroso poder. Verse 8. Verso 8. Then Jesus said to him, Get up, pick up your mat and walk. At once the man was cured. He picked up his mat and walked. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. We see Jesus' compassion for this man. Vemos la compasión de Jesús por este hombre. This man on his own who had been suffering for 38 years. Este hombre por sí solo llevaba 38 años sufriendo. But Jesus wasn't just compassionate, he was also powerful. Pero Jesús no solo fue compasivo con él, sino que también fue poderoso. Jesus spoke and this man became well. Jesús habló y el hombre fue sano. This is utterly remarkable. Esto es absolutamente extraordinario. Perhaps in the past you've had an injury. Quizás en el pasado has tenido una lesión, Maybe like a broken bone. a lo mejor un hueso roto. And usually you have to have it in a cast for a while. Y normalmente cuando esto sucede te enyesan por un tiempo. But even when the cast is taken off, Pero incluso cuando te sacan el yeso, it's not completely better yet. no está completamente sanado. The muscles are weak and you have to sort of build them up again. Tus músculos están débiles y tienes que empezar a ejercitar tus músculos nuevamente. You have to do exercises to get proper use. Y necesitas hacer ejercicio para recuperar el uso adecuado de tu músculo. If you've had an injury for a while, it can take months to get better. Si alguna vez has tenido una lesión como esta, dura mucho tiempo para que esto pueda volver a ser sano. But when Jesus speaks, this man instantly becomes fully healed. Pero cuando Jesús habló, este hombre quedó instantáneamente curado. Before he'd been unable to walk for 38 years. Antes estuvo impedido por 38 años. Now he gets up and carries the mat he's been lying on Ahora se para, toma su camilla y anda. and walks away. Y camina. It's an astonishing transformation. Es una transformación asombrosa. Just as God spoke the world into existence and brought life, Así como Dios hizo con el mundo cuando habló y existió, so Jesus speaks and brings life to this man's broken body. así Jesús habló y trajo vida al cuerpo quebrantado de este hombre.
John in his gospel records relatively few miracles. Juan en el Evangelio reporta muy pocos milagros, But those he chooses with a purpose. pero los pocos que escogió los incluyó con un propósito. And he helpfully tells us what that is at the end of the gospel. Y él nos los cuenta al final del Evangelio de Juan. So this is John chapter 20, verse 30. Así dice Juan 20, 30, 31. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Juan 20, 30, 31. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. This miracle is a sign, shows us Jesus' power. Esto es un milagro y es una señal y muestra el poder de Jesucristo. It shows us that he is the Son of God, Y muestra que Él es el Hijo de Dios. as he does something that only God can do. No es solamente lo que Dios puede hacer. And the nature of the miracle, Y la naturaleza del milagro, the life-giving nature, shows us that he has the power to bring life. esa naturaleza vivificadora nos muestra que Él tiene poder para dar vida. And so ultimately, this miracle is a sign that encourages us to trust in Jesus. Por eso, en última instancia, este milagro es una señal que nos anima a confiar en Jesús como quien da vida eterna. To trust in him as the one who will bring eternal life to all who will rely on him. Confiar en Jesús como quien da la vida eterna. Perhaps we fear sometimes that Jesus won't be interested in ordinary people like you and me. Quizás tenemos o pensemos que Jesús no está interesado en la gente común y corriente como nosotros, como tú y como yo. Perhaps we fear that Jesus might be too busy running the universe. Quizás pensamos que Jesús está ocupado dirigiendo el universo. Or we fear that he might be too busy, with important people, so presidents and prime ministers and that sort of people. O a lo mejor está ocupado con personas más importantes como el presidente, el primer ministro. But here we see Jesus' compassion towards an ordinary and Pero- suffering man in need. Pero vemos aquí la compasión de Jesús hacia los hombres común y corriente, los sufridos y los necesitados. Jesus cares for ordinary people like you and me. Él tiene cuidado de las personas como tú y como yo. We see Jesus' compassion and his life-giving power. La compasión de Jesús y su poder vivificante. And the next part of this account then challenges us about how we're going to respond to Jesus. En la siguiente sección de este relato nos desafía sobre nuestra respuesta a Jesús. We see the response of the religious leaders and of the man himself. Observamos las respuestas de los líderes religiosos y del hombre mismo. And we're challenged to respond rightly, to repent and to trust. Y tenemos un desafío, responder correctamente con arrepentimiento y confianza. John tells us the day on which Jesus healed the man was the Sabbath day. Juan nos dice que el día que Jesús sanó al hombre era día de reposo. This was one day in the week when no work was done. Esto sucedía un día a la semana en el que no se hacía ningún trabajo. God had asked and told his people in the Old Testament to rest from their work for one day in 7. Dios había ordenado a su pueblo en el Antiguo Testamento que deberían descansar de su trabajo un día a la semana. However, by Jesus' day, some of the religious people had added lots more rules about the Sabbath. Pero, sin embargo, en los días de Jesús, los religiosos habían agregado muchas más reglas sobre el sábado. And so when they see the healed man carrying his mat, Y, y entonces, cuando ven al hombre sanado cargando la camilla, they say to him in verse 10, le dicen al hombre en el versículo 10, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Now, actually, the Old Testament law didn't forbid this.
Pero la verdad es que en el Antiguo Testamento no prohibía esto. The man was just carrying his mat home. It was only against their rules. El hombre que solo estaba llevando su camilla, no lo estaba haciendo en contra de las reglas. But the man, probably not wanting to get into trouble, tells him he's just doing as he was told. Pero el hombre, queriendo evitar meterse en problemas con los religiosos, simplemente le responde que estaba haciendo lo que a él le dijeron. Verse 11. Versículo 11. But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. They asked him who it was who said this to him, Le preguntaron, ¿quién te dijo esto? but he doesn't know. Pero él no lo supo. Jesus slipped away into the crowds. Jesús se había escabullido en la multitud. Now, neither the healed man nor the religious people come out of this story very well. Ahora, ni el curado ni los religiosos salen muy bien parados de esto. The healed man seems to be concerned not to praise the one who's healed him, but to avoid getting into trouble. El sanado no parecía preocuparse de alabar a quien lo había sanado, sino que quiere evitar meterse en problemas. But the reaction of religious people here is even worse. Pero la reacción de los religiosos es mucho peor. When the man says to them, Cuando el hombre le dijo a ellos, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk,'" el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. they don't say to the man, Ellos no le dicen al hombre, "You've been healed. has sido sanado. That's wonderful. Es Sorry. Es increíble. How wonderful. Qué maravilloso. Tell me all about it. Cuéntame todo sobre esto. Let's praise God together." Alabemos a Dios juntos. You would think they would say that, but no. Instead, they say there in verse 12, Pensarías que eso es lo que deberían haber dicho, pero no. En cambio, le dicen en el versículo 12, "Who is this fellow who told you to pick it up and walk?" ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? They've missed the amazing work of God in this man's life. Ellos se perdieron la maravillosa obra de Dios en la vida de este hombre. And instead, they're fixed on the fact that someone's told him to carry his mat. Y se quedaron solamente estancados en el hecho de que en el día de reposo este hombre había cargado la camilla. Their focus is wholly in the wrong place. Su enfoque fue completamente equivocado. Not on God's great and good work, No en la gran y buena obra de Dios, but on a minor breaking of the rules that they'd added to God's law. sino en la pequeña infracción de las reglas que habían agregado a la ley de Dios. And that's a warning to those of us who have been in churches a long time. Y esto es una advertencia para todos los que hemos estado mucho tiempo en las iglesias. We must be very careful not to make rules that add to what God says. Debemos tener mucho cuidado de no establecer reglas que se le sumen a las leyes de Dios. And then get very focused on those rules. Y luego concentrarnos en esas reglas. And then be more interested in those rules than in the work that God is doing in people. Y estar más interesados en el cumplimiento de esas reglas que en la obra que Dios está haciendo en las personas. Must be careful not to get too focused on merely external things. Debemos tener cuidado de no concentrarnos en las cosas de afuera. Perhaps clothing or procedure or how we think things should be done. Tal vez la ropa, los procedimientos que se llevan a cabo. Be careful not to do that, but then miss God's work. Debemos tener cuidado de no enfocarnos en eso y perder lo que Dios está obrando. Well, Jesus bumps into this man again sometime later in the temple area. Jesús vuelve a toparse con el hombre algún tiempo después en el área del templo. Verse 14. Versículo 14. Later, Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you." Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Jesus warns the man to respond rightly to his new situation.
Jesús le advierte a este hombre que responda correctamente a esta nueva situación, to respond rightly to being healed, que responda correctamente a la sanación que ha recibido. to use it as an opportunity to turn away from sinning, Le pide que use esta oportunidad para dejar de pecar, to turn away from what's wrong in God's sight, para que deje de hacer lo que está mal delante de los ojos de Dios and instead turn to Jesus. y que comience a confiar en Jesús. Now, we might have a question at this point in the account. Ahora podríamos preguntarnos, Was this man's suffering directly related to this man's sin? ¿significa esto que el sufrimiento de este hombre estaba directamente relacionado con su pecado? The question comes from the way in which Jesus' comment is phrased. La pregunta viene viendo el punto de vista de Jesucristo. Well, in the Bible as a whole, we know there's a general sense in which everything that's wrong in the world, Sabemos que en la Biblia, como un conjunto, en sentido general, todo lo que está mal en el mundo, all suffering and difficulty and pain, todo sufrimiento, dificultad o dolor, is a sort of overall result of mankind's rebellion against God and its consequences. es un resultado general de la rebelión de la humanidad contra Dios y sus consecuencias. But normally there's not a one-to-one link between the two. Pero normalmente no existe un vínculo directo entre estas dos cosas. Suffering is not usually a direct judgment from God on individual sins. El sufrimiento no suele ser un juicio directo de Dios sobre el pecado de cada individuo. Occasionally in the Bible it is, but much more often not. Ocasionalmente en la Biblia lo es, pero a menudo no. Instead, it's just part of living in a broken world. Más bien es solo parte de vivir en un mundo caído. Usually, suffering comes unevenly to people and not directly related to sin. Por lo general, el sufrimiento llega de manera desigual a las personas y no está directamente relacionado con su pecado. Indeed, sometimes we suffer for doing what's right. Algunas veces sufrimos por hacer lo correcto. Sometimes, as believers in Christ, we might be badly treated for our trust in Him. Algunas veces, como creyentes, somos maltratados por nuestra confianza en Dios. So, while suffering in a general sense is related to the sinfulness and brokenness of the world, Entonces, mientras que el sufrimiento está relacionado en un sentido general con la pecaminosidad y el quebrantamiento del mundo, usually this is not at the individual level. por lo general, este no es el caso para cada individuo. Now, we can't be wholly sure when it comes to this particular man, Ahora, la verdad no podemos estar completamente seguros cuando se trata de este hombre en particular. but whatever the situation was for him, how he should respond now is clear. Pero cualquiera que sea la situación o que haya sido la situación para él, está claro de cómo debería responder ahora. He needs to repent and turn to God. Necesita arrepentirse y volver a Dios. And the warning is if he doesn't do this, Y la advertencia es que si no lo hace, he's in danger of something much worse happening. corre el peligro de que suceda algo mucho peor. He's in danger of eternal judgment. Está en peligro de juicio eterno. This man had had many years of suffering, Este hombre había tenido muchos años de sufrimiento. but having been healed, he needs to now turn to God Pero ahora que había sido sanado, debe volverse a Dios. to avoid a much worse eternity of suffering. Así podrá evitar una eternidad de sufrimiento. And the lesson is clear, isn't it? We must repent. Y la lección está clara. Debemos arrepentirnos. When our life is disturbed, Cuando nuestra vida se ve perturbada, either by suffering or by blessing, ya sea por sufrimiento o por bendición, it gives us the opportunity to review our life, nos da la oportunidad de revisar nuestra vida. to think about whether we're going about it the right way. Pensar si vamos por la vida de la manera correcta. And Jesus' message here is clear. Y el mensaje de Jesucristo aquí es claro. We need to turn to God in repentance. Necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento.
And if we're unwilling to do that, we're in great danger. Y si no estamos de acuerdo en hacer eso, estamos en un grande peligro. Sometimes when we're suffering, we can be very focused on how hard life is for us. A veces en el sufrimiento podemos concentrarnos mucho en lo dura que es la vida. And sometimes we then lose sight of God and how he wants us to respond. Y perdemos la mirada de Dios y no sabemos no entendemos cómo Él quiere que respondamos. But instead of this, we need to take the disruption of hardship as an opportunity. Pero en lugar de esto, debemos tomar esta interrupción dentro de las dificultades como una oportunidad para volvernos a Él. An opportunity to turn to God afresh Una and rely on him. Una oportunidad de volvernos a Él y confiar en Él. And in times of blessing and joy, Y en tiempos de bendición y gozo, perhaps the temptation to forget about God is even greater. la tentación de olvidarse de Dios es aún mayor. There's more danger there sometimes. Es mucho más peligro a veces ahí. But instead, we need to look to God in thanksgiving. Pero en cambio, debemos mirar a Dios en acción de gracias And to take the opportunity to submit our lives to him afresh. y tratar de someter nuestras vidas de nuevo a Él. Jesus' message here is respond rightly, repent and trust. El mensaje de Jesús aquí es responde correctamente, con arrepentimiento y confianza. Does this man in the account respond rightly to Jesus? ¿Este hombre respondió correctamente a Jesús? Well, we can't be sure. No podemos estar seguros. We're told that he goes and tells the religious leaders that it was Jesus who healed him. Se nos dice en el pasaje que él fue delante de los religiosos y declaró que Jesús lo había sanado. But why did he do it? ¿Pero por qué lo hizo? Was it for a good reason to give Jesus the credit? ¿Fue por alguna buena razón para darle crédito a Jesucristo? Or was it for bad reasons to try and stop himself getting into trouble? ¿O fue por malas razones para evitar meterse en problemas? Well, we can't be sure. Pues no podemos estar seguros. But whatever his motivation, it Pero- encourages us to consider how we're going to respond to Jesus. Pero cualquiera que haya sido la motivación, nos anima a considerar cómo responderemos a Jesús. While the religious leaders continue to ignore the wonder of this man's healing, Lamentablemente, los líderes religiosos continúan ignorando la maravilla de la sanación de este hombre. and they focus instead on Jesus' supposed Sabbath breaking. Y se encajan en pensar y se centran en el supuesto quebrantamiento que hizo Jesús del día de reposo. Verse 16. Verso 16. So, because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jews, that's the religious leaders here, persecuted him. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. But in Jesus' response to them, we can see something amazing. Pero en la respuesta de Jesús vemos algo sorprendente. Jesus is equal with God the Father. Jesús es igual a Dios Padre. Now, in response to the allegations against him, Jesus could have defended himself in lots of ways. Pero en respuesta a las acusaciones en contra de Jesús, él podría haber señalado, o sea, podría haber tenido cualquier excusa. Jesus could have pointed out that neither him nor the healed man had broken God's Sabbath laws, given in the Old Testament. Él podría haber señalado que ni él ni el hombre sanado habían quebrantado el día de reposo tal como Dios lo había establecido. Or he could have pointed out that a good and life-giving act like healing a man was one of the most appropriate things to do on a Sabbath. O podría haber señalado que el acto bueno y vivificante que había realizado para el hombre era seguramente lo mejor que se podía hacer el día de reposo. And elsewhere in the New Testament, Jesus does make those arguments sometimes. Pero eso no es el argumento que presenta Jesús. But that's not the argument he makes here. Pero ese no es el argumento que presenta Jesús aquí. Look at verse 17. Miremos el versículo 17.
Jesus said to them, "My Father is always at his work to this very day, and I too am working." Pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesus points out that God never stops working. Jesús señala que su Padre nunca deja de trabajar At all times, God is upholding the universe. y que en todo momento Dios está sosteniendo el universo. God the Father never takes a day off from being God. Dios Padre nunca se toma un día libre. He's ruling the universe every day, Él gobierna el universo todos los días, which is, of course, a very good thing for us. que es una excelente cosa para todos nosotros. But Jesus' argument here is that because God works at all times, Pero el argumento de Jesús aquí es que debido a que Dios trabaja todo el tiempo and because God is his Father, y porque Dios es su Padre, so he, as the Son of God, can also work on the Sabbath. y Él como hijo de Dios puede trabajar en el día de reposo. Jesus is saying he can work on the Sabbath because he is equal with God. Lo que Jesús estaba diciendo es que Él podía trabajar en el día de reposo porque Él era igual al Padre. And the religious leaders understand the point he's making. Y los religiosos y los líderes religiosos entienden lo que está diciendo. They understand that he's saying that he's equal with God. Entendieron que Él estaba diciendo que era igual a Dios. Verse 18. Versículo 18. For this reason, the Jews tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. This tells us who Jesus is. Esto nos dice quién es Jesús. He is God the Son. Él es Dios el Hijo. He is equal with God the Father. Él es igual a Dios Padre. And so he can work in the world every day, Así que Él puede trabajar en este mundo todos los días. just as God the Father works as its ruler. Así como el Dios Padre trabaja en este mundo como su gobernante. And Jesus' actions back up what he said. Y las acciones de Jesús respaldan lo que Él estaba diciendo. He heals this man in an amazing, life-giving way. Él cura a este hombre de una manera asombrosa y vivificante. And he does it by simply saying it to be so. Y simplemente lo hace diciendo, así de simple. He speaks to the man, and this man's body responds to Jesus' command. Le habló al hombre y su cuerpo respondió al mandato que Jesús había hecho. His body becomes healed and rises up. Su cuerpo quedó completamente curado y resucitó. Jesus is equal with God the Father, Jesús es igual que el Dios Padre, but he's rejected. pero fue rechazado. See there in verse 18? Leemos en el versículo 18. For this reason the Jews tried all the more to kill him. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Rather than rejoice in this healing, En vez de alegrarse en la curación de este hombre, rather than look at the evidence that Jesus is who he says he is, en lugar de mirar la evidencia de que Jesús es quien decía que era, they reject Jesus. ellos rechazaron a Jesús. And not only reject him, Y no solamente lo rechazaron, but try to kill him. pero trataron de matarlo. And this shows us if we understand what Jesus is saying, Y esto nos muestra que realmente entendían lo que Jesús estaba diciendo. there can be no neutrality about Jesus. No puede haber neutralidad acerca de Jesús. If we grasp what Jesus is saying, we can't be neutral. Y si entendemos lo que Jesús estaba diciendo, no podemos ser neutrales. He claims to be God, Él decía que era Dios, to be God the Son. ser hijo Dios. And either he's lying, O a lo mejor estaba mintiendo, or he's deluded, o estaba engañado, or he is telling the truth. o realmente estaba diciendo la verdad. And the evidence of the gospel accounts is that he's telling the truth. Y las evidencias en los evangelios dicen que Él estaba diciendo la verdad. The evidence Jesus gives backs up his claim that he is God the Son.
lo que él decía daba el testimonio de que él era Dios. The religious leaders here, though, fiercely reject him. Los líderes religiosos lo rechazaban ferozmente. And the healed man who's called to repent and turn to God, Y el hombre sanado es llamado a arrepentirse y volverse a Dios. we're not really sure how he responds. Pero nosotros no estamos seguros de que realmente lo haya hecho. But what about us? Pero, ¿qué pasa con nosotros? What about you? ¿Qué pasa contigo? How will we respond to Jesus? ¿Cómo responderemos a Jesús? Jesus can give life. Jesús puede dar vida. Now, he does not promise physical healing in this life. Él no promete curación física en esta vida. Often we're not healed here in this life. Muchas veces no somos curados But, aquí en esta vida. but Jesus does promise satisfying and joyous eternal life to Pero- all who will rely on him. Pero Jesús promete una vida eterna, satisfactoria y gozosa a todos los que confían en Él. To all who will repent and believe in him. A todos los que se arrepienten y creen. He says these words later in the chapter in verse 24. Aquí conseguimos unas palabras más adelante en el Evangelio, en el capítulo 24. I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Perdón, el mismo capítulo, versículo 24. 5:24. Dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. And just as a Christian life begins with repentance, Y así como la vida cristiana comienza con el arrepentimiento, with our turning away from our own way and turning to him, apartándonos de nuestros propios caminos y recurriendo a Él, it continues in the same way. y esta vida continuará en el mismo sentido. If we recognize Jesus as he shows himself to us here in his words, Y si reconocemos a Jesús tal cual Él se está mostrando en esta palabra, we'll want and need to submit our whole lives to him. necesitamos y deseamos someter toda nuestra vida a Él. As we listen to God speak to us through his word. Y, As we listen to God speak to us through his word, we'll often be conscious of our sin. y así como escuchamos lo que Dios nos está diciendo en este momento, necesitamos declararle nuestro pecado a Él. And we'll need to repent and turn back to him. Necesitamos arrepentirnos y volver a Él. And we'll want to live now looking forward to that eternity with Christ. Y desearemos vivir ahora y esperando la eternidad con Cristo. Jesus, as God the Son, should change our direction. Jesús, el Hijo de Dios, necesita cambiar la dirección de nuestra vida. It should change the direction and focus of our whole lives. Y necesitamos cambiar el enfoque de nuestras vidas. Both in the big picture Como la gran foto, and in the sort of small details of everyday life. en términos generales, como en lo que hacemos diariamente. And we'll want others to know Jesus too. Obviamente deseamos que otros también conozcan a Jesús. We want others to turn from sin and to rely on Christ. También deseamos que otros se alejen del pecado y confíen en Cristo. We want them to receive what we have wonderfully received. Queremos que reciban lo que nosotros hemos recibido. And so let's pray that other people will trust in Jesus. Por eso oremos para que la gente confíe en Jesús. Let's speak ourselves, let's act in a way that commends Jesus to others. Hablemos y actuemos para honrar a Jesucristo en todo lo que hacemos. Let's take what other opportunities we can to point other people to our great Lord and Savior. Tomemos esta oportunidad para dirigir a otras personas a Jesucristo. Amazingly, Jesus can give life. Sorprendentemente, Jesús puede dar vida. He can give eternal life because he is equal with God the Father. Vida eterna, porque Él es igual a Dios, Padre. And he can give it to ordinary people like you and me. Él puede dárselo
a gente común, como tú y como yo. And he's got both the power to do it Y tiene el poder para hacerlo. and the compassion and love for ordinary people like us. Y también tiene la compasión para la gente común y corriente, como tú y como yo. And so the question is, how will we respond to Jesus? Y la pregunta que dejo para todos es, ¿cómo responderemos a Jesús? How will we respond to him? ¿Cómo todos nosotros le responderemos a Él? Let's pray, shall we? Oremos. And as we pray, I'll pray some of the words from Revelation chapter 5. Revelation chapter 5. Some of the words that we were singing before, we'll pray now as we come to close. Mientras que estamos orando, yo voy a estar orando sobre una palabra que está en Apocalipsis número 5. So we pray together. Oremos juntos. Worthy is the Lamb who was slain Digno es el Cordero que fue inmolado. to receive power and wealth and wisdom and strength, Tu recibir gloria, poder y honra. and honor and glory and praise. Honor, gloria, y alabanza. And then we pray in verse 13, to him who sits on the throne and to the Lamb, Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, be praise and honor and glory and power, sea la alabanza, la honra, la gloria, forever and ever. por los siglos de los siglos. Amen. Amén. Amen.